práctico y es un tema muy válido para toda crisis, para toda la crisis humana, porque vamos a hablar de nuestras palabras, vamos a hablar de nuestro hablar, vamos a hablar de cómo nuestro hablar debe de tener ciertas regulaciones y ciertas definiciones para traer un resultado beneficioso tanto para el que habla como para el que oye. Es importantísimo, especialmente en medio de una crisis como la que estamos viviendo, que una de las grandes características de la crisis actual es superabundancia de información y superabundancia de confusión. Así que abre tu corazón al Señor, porque voy a agarrar para recibir unas enseñanzas del libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, sobre lo que es importante. Y el título, como que luego se van a dar cuenta por qué, es enredado con mis propias palabras. Enredado con mis propias palabras. ¿Ya estoy listo allá arriba, chicos? Ok. Entonces, escogí la palabra de Proverbios capítulo 6, los versículos 1 al 5, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos, no dejes que tus párpados se cierren. Líbrate, como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Dios bueno, yo te pido tu bendición que alumbre nuestros corazones. Te pido que nos ayudes a entender nuestra realidad práctica y la trascendencia de nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si se han fijado, en este texto se habla de uno que ha salido como fiador de otro. En otras palabras, ha hecho un trato para responder por otro en caso de que ese otro fallare en un compromiso. Cuando se hace esto, la palabra lo describe en el versículo 3 como has caído en manos de tu prójimo. Es decir, tu vida ahora depende de lo que otro decida. Tu vida va a ser afectada por las decisiones de otro, aún más que por las tuyas. Y en ese sentido, el consejo bíblico definitivamente es que no debemos de meternos como fiador en asuntos de negocios. Dice Proverbios 22, 26, 27, no te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. El que es imprudente se compromete por otros, es algo imprudente. Pero nosotros somos tan amigos, nosotros somos tan sabrosos que nosotros queremos complacer a todo el mundo. Bien, complacer a todo el mundo no cae necesariamente en la categoría de sabiduría. El Señor dice aquí que es imprudencia. Imprudencia. El matrimonio es algo bello, pero fíjese cuántas luchas nos da. Nos queremos mucho y aún así estamos ala para aquí, ala para allá. 60 añitos en ese jaleo, right?
Imagínense ustedes si el asunto está en que tu vida depende de uno con el que tú ni te has casado. Porque la verdad que cuando yo estoy enfermo, que la patita no me camina y que ay, la cabeza, me gusta que mi esposa esté ahí. Es muy bueno, ¿verdad que sí? Pero el Señor dice en este asunto de dar tu palabra, no es recomendable ser fiador. Pero lo que vine a enseñar no fue una lección de economía, sino es una lección de hablar. Pero me atrajo la frase que está ahí en ese versículo 1, en el versículo 2, donde dice, se enreda con sus propias palabras. ¿Saben lo que es un enredo? Cuando algo está enredado, implica restricción, una restricción impuesta. Cuando usted está tratando de desatar algo que está enredado, usted no va mucho ni para adelante ni para atrás. Restricción al movimiento. Si te enredas con tu palabra, después tú quieres irte de viaje, quieres hacerte una cirugía médica, pero tienes que esperar que el otro lo decida. Entonces, la palabra nos advierte que podemos enredarnos con nuestra propia palabra. Y está bien claro que cuando se habla, por ejemplo, de un contrato no es otra cosa que una palabra dada. Lo que pasa es que hay evidencia escrita, pero es simplemente eso, es un acuerdo verbal. Dar tu palabra asumiendo una responsabilidad, y esa responsabilidad te obliga. En nuestros días eso ha cambiado mucho, ¿verdad que sí? En nuestros días es muy fácil decir, pero es muy difícil hacer. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Cómo ve Dios la habilidad que Él nos ha dado para hablar, el uso que hacemos, cómo Él reacciona ante las diferentes dinámicas en las que nos comprometemos y fallamos o hablamos así o lo expresamos de esta forma? Y la gente ahora tiene boca para hablar, y no solamente boca, también tiene Facebook y ¿cómo se llama? Todas las otras cosas, TikTok, y bueno, a mí se me olvidan Twitter porque yo no uso muchas de ellas. Pero hablamos más que nunca. ¿Qué piensa Dios? ¿Cuáles son las expectativas de Dios sobre nuestro hablar? Y la verdad es que hay muchas cosas que decir, pero yo voy a tratar de sacarle algunas de ahí del libro de Proverbios, principalmente, que nos den sabiduría y una base para comenzar a lidiar con nuestras palabras. Lo primero que quiero decir sobre lo que Dios piensa de nuestras palabras es que debemos actuar conforme a lo que hablamos. Jesucristo, cuando se estaban hablando del juramento, ¿sabe que yo me acuerdo cuando muchacho uno decía, por mi madrecita santísima, te juro por Dios? Y el Señor Jesucristo dijo, ¿quién eres tú para estar jurando? Es verdad, en el Antiguo Testamento se tomaba el juramento simplemente como una palabra dada que había que cumplirla. Pero Jesucristo dijo, dejen de estar jurando. Ustedes no pueden jurar por el cielo, ni por Jerusalén, ni por nada, ni por la propia cabeza de ustedes, porque ustedes no pueden añadirle a su estatura un codo. Él dice, su palabra tiene que ser sí o no. Si usted dice sí, tiene que hacerlo.
Si dice que no, no tiene compromiso. Entonces, Dios dice, si vamos a hablar, tenemos que decir sí o no. Y no hacer como lo que sucede en nuestro medio comercial, que te anuncian, oh, si usted llama ahora le vamos a dar que sé yo cuánto gratis, pero esto cuesta tanto. Mentiroso. Oh, ahí están, esto te lo vamos a dar en tanto, pero las letras chiquitas son que si tú pestañas, te lo multiplican por 10. Entonces, estamos fallando al hecho de que debemos actuar. Tenemos que decir lo que es realmente nuestro plan de acción y no estar con artimañas y medias verdades. Dios dice que cuando uno promete algo, lo prometido es ley, aunque haya sido una mala decisión. En el Salmo 15, la palabra de Dios dice, ¿quién puede habitar en tu santuario, Señor? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Y empieza a decir varias particularidades de quién puede vivir con Dios. Y en el versículo 4 dice que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Lo prometido es ley delante de Dios. Cuando fallamos a eso, estamos fallándole a Él, estamos fallándole a su ley de vida. Y por último, por el momento, debemos pensar antes de hacer promesas. Los compromisos verbales tienen que ser bien medidos. No podemos estar con la pachanga de que todo el mundo, yo, amén, amén, como dicen en inglés, amén, amén. Bueno, si todo el mundo dice que vamos, yo no voy a decir que no vamos, porque entonces voy a hacer el ridículo. No. Eclesiastés dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Mide pues tus palabras. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Óigame, ¿cuántas veces no hemos dicho, yo sé que no lo hice, pero Dios sabe? ¿Verdad que sí? Dios sabe. Lo importante es el corazón, lo importante es la intención. Y eso es lo que dice esa palabra de Eclesiastés. La palabra dice, no te apresures a proferir ante Dios palabra alguna. Mide tus palabras. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en insensatos. Así que cuando yo digo Dios sabe, Dios dice insensato, cabezón, tonto. No es de que yo sé, ay, mi hijo, no te apures, que yo te voy a seguir perdonando todas las que tú hagas. No. La vida requiere esfuerzo, la vida requiere sabiduría y Dios la provee, está que nosotros la recibamos. Amén. Dios hizo el mundo de una manera y está que nosotros lo recibamos.
Así que no tenemos que hacer, no nos apresuremos a hacer promesas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Hechos capítulo 5, cuando el Espíritu Santo llegó y la gente lloraba y se convertía y se arrepentía de sus pecados y los discípulos oraban por ellos y el Espíritu Santo obraba en todo el mundo. Right? Y la gente dijo, aquí hay mucha gente que no tiene casa y que no tiene esto, lo otro, pues vamos, tú te vas para mi casa, yo comparto lo mío contigo, es más, yo voy a vender lo mío y se lo llevo a los apóstoles para que las distribuya y todo el mundo tengamos algo. Así vivían. Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. En el capítulo 5... hay una parejita que dijo, bueno, Nancy le dice a Fausto, bueno, Fausto, mira, todo el mundo está vendiendo sus cosas, vamos a vender tú y yo. Y Fausto dice, no, espérate, mija, espérate, tenemos que ir al paso, acuérdate que somos nuevos aquí, ¿verdad? Entonces, la vamos a vender, pero vamos a guardar la mitad, por si la mosca, tú sabes, uno tiene que estar. Lo único que no se llamaban Fausto y Nancy era Ananías y Zafira. Y así fueron donde Pedro y le dijeron, aquí está, vendimos nuestra casa, aquí está, para que lo reparta entre todos. Y Pedro, influido por el Espíritu Santo, le dice, Ananías, eso era tuyo, tú no tenías que darlo. ¿Y por qué tú estás mintiendo al Espíritu de Dios? ¿Y sabes lo que pasó? Cayó muerto ahí mismo. Lo puede revisar en su casa. Hechos capítulo 5. Y más atrás viene la señora. Y Pedro le dice, mira, aquí vino Ananías diciendo que trajo todo este dinero, que vendieron las propiedades y aquí estaba todo. Oh, sí, ahí está todo para que lo repartan. Bueno, mija, a él se lo acaban de llevar en parijuela y ahí vas tú atrás de él. Por mentirle al Espíritu Santo. Dios coge muy en serio nuestras palabras. No fue Pedro, no fue la iglesia que los juzgó ni nada, fue Dios mismo. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir para la audiencia de uno, la audiencia del Padre Celestial. Nuestras decisiones, nuestras palabras le importan a Él. Entonces, debemos actuar conforme a lo que hablamos. Lo prometido es ley, aunque después las cosas se cambien y me hagan daño. Piensa antes de hacer promesas, aún a Dios. Porque en Eclesiastés está hablando específicamente de Dios. Unas palabras sabias que andan por ahí. Uno es amo de lo que calla, pero esclavo de lo que habla. Después que yo dije algo, ya eso está dicho y yo no lo puedo recoger. Si yo agarro este papel y lo tiro en el suelo, yo puedo bajar y limpiarlo todo y ya nadie sabe que hubo papel ahí. Pero después que usted suelta algo por la boca, no hay manera de recogerlo. Ya eso trae sus consecuencias. Y este fenómeno histórico, Winston Churchill dijo, uno es amo de lo que calla, o sea, lo que calla uno lo puede manejar, pero uno es esclavo de lo que habló me maneja a mí, lo que hablé me maneja a mí. Tenemos que entender eso, porque de manera muy común, lamentablemente, incumplimos y nos enredamos en nuestras palabras. Mentimos en documentos, le hacemos promesas a nuestros hijos que si se puede, se pudo, si no, nada, que espere. Y ofrecemos ayudar a alguien. Sí, no te preocupes, si tú has hecho, yo te ayudo, no te apures. El día que hay que hacer eso, pero espérate que ahora hay una cosa nueva. Incumplimos nuestros compromisos. Y habemos muchos que el problema es que nos comprometemos demasiado. No sabemos decir que no.
Veamos otros principios que nos enseña la palabra ahí en ese libro de Proverbios. El primero dice, habla poco. Ustedes tienen un 100 ahí, están calladitos todos. Yo tengo problemas. Pero ese es el consejo de Dios. Proverbios 10:19 dice, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. La palabra dice, en el mucho hablar no falta pecado. Entonces, cuando se habla de hablar, póngalo en jeringuilla o en sueros, como dicen aquí, IV, y que sean como de miel de abeja, que vayan bien despacito. Evita hablar mucho, hay que hablar poco. Y pon el freno, ve despacio, no te precipites a hablar. Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Parece que de manera natural el Señor nos ha permitido ver que tenemos que oír el doble de lo que hablamos, porque tenemos 2 oídos y una sola boca. Entonces hay que no precipitarse, tenemos que estar listos para escuchar. Aún muchas veces, cuando tengo que dar consejo y tengo que empezar a hablar, lo que comienzo es a preguntar. Es para que me digan, para que yo pueda escuchar, porque eso es necesario para poder responder. Otro principio de sabiduría sobre nuestro hablar dice, primero escucha. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar, dice Proverbios 18. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Definitivamente. Es hasta uno se siente traicionado, se siente descuidado, como que el otro no tiene interés, cuando la respuesta que viene como que no tiene sentido con lo que estamos hablando. Primero escucha, hay que escuchar antes de responder. Y primero piensa. El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. El corazón del justo medita sus respuestas. La versión Reina Valera del 60 dice, el corazón del justo piensa para responder. Piensa para responder. Entonces, al hablar, nosotros tenemos que evitar hablar mucho, no precipitarnos a hablar, primero escuchar, primero pensar, para hablar con propiedad. Porque tenemos que entender que uno de los recursos más poderosos que tiene el hombre es la capacidad de hablar. ¿Sabían eso? Uno de los recursos más poderosos es la capacidad de hablar. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Habrá consecuencias por nuestras palabras. Actually, la palabra dice que de toda palabra ociosa vamos a tener que dar cuentas. Así que todas las groserías que se dicen para hacer chistes colorados, como dicen, vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hablamos. Por eso debemos de pensar antes de hablar. La lengua es poderosísima.
especialmente tiene un poder destructivo increíble. La palabra de Dios dice que así como una chispita puede destruir todo un bosque, la lengua inflama la rueda de la creación, dice Santiago. Así como el barco, el timón del barco es chiquititito comparado con el tamaño del barco, aún siendo chiquito, ese determina para dónde va el barco. Y asimismo lo que nosotros hablamos, aunque esa lengüita es solamente un pedacito pequeño de nuestro cuerpo, determina nuestro destino. Si no le damos importancia y seguimos hablando, telelé, que Facebook, que todas esas cosas que andan por ahí, hablando y hablando y hablando, como dice ahí, comeremos el fruto de nuestro hablar. Vamos a terminar este pensamiento sobre hablar. Estamos viendo que para Dios nuestro hablar es algo más que simplemente emitir sonidos. Cuando hablamos hay compromisos que determinan realidades, y que cuando nos comprometemos y no cumplimos, perdemos la relación con Dios. Tenemos que pensar bien antes de hacer promesas, porque sería insensatez. Hay que evitar hablar mucho, no te precipites. Primero escucha, primero piensa. Fíjense qué bonito, aquí nos va a hablar de cómo podemos tener una dinámica saludable para hablar. Porque el hablar no es simplemente el asunto de cuando hablamos, no es simplemente el asunto del sonido que emitimos, si nos comemos las heces o si no nos las comemos. Los dominicanos somos hambrientos, comemos heces por mayor y al detalle. Pero no es eso de lo que se trata. Vamos a aprender de Proverbios 22, del 17 al 21, algunos de esos elementos que nos van a ayudar a ver cómo es la dinámica que nos ayuda finalmente a responder bien, a hablar bien, a hablar para la necesaria edificación del oyente, como dice la palabra. Proverbios 22, desde el verso 17 dice: presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. Grato es retenerlas dentro de ti y tenerlas todas a flor de labio. A ti te las enseño en este día para que pongas tu confianza en el Señor. ¿Acaso no te he escrito 30 dichos que contienen sabios consejos? Son para enseñarte palabras ciertas y confiables, para que sepas responder bien a quien te pregunte. Aquí hay una evidencia de ese proceso que, como dije, va más allá de emitir sonidos. La primera palabra que aparece en este texto es presta atención. El original de esta palabra implica extenderte para alcanzar, implica inclinarte y aún postrarte con el fin de alcanzar algo, doblar tu cuerpo de manera tal que alcances lo que quieres. Pero es tan sencillo como decir prestar atención. Es importante que antes de hablar hayamos pasado por una etapa en la que reconozco a mi comunicador, reconozco al emisor, reconozco a quien me habla, reconozco su intención y cuál es su expectativa.
tenemos que prestar atención. Pregúntenle a mi esposa qué pasa cuando ella me pasa por el lado y yo estoy viendo televisión y ella me dice, mira que la lavadora, que esto, bla, 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 bla. Y a los 10 minutos yo subo para allá y ella me dice, ¿hiciste lo de la lavadora? Digo, ¿qué lavadora? Porque ¿qué? No estaba prestando atención. Mi atención estaba en otra cosa. Prestar atención es importante. Recuerdo que el Señor le dijo a Saúl, a través del profeta Samuel, en 1 Samuel capítulo 15, que el obedecer es más importante que las ofrendas y que el prestar atención es más importante que la grosura de los carneros que se quemaban en los altares para adorar a Dios. Tenemos que prestar atención. Y recuerden que hay lenguaje verbal y hay lenguaje del cuerpo. Y usted puede escuchar mejor si presta atención. Por eso es que a veces en las clases, cuando uno estudia, a veces se están explicando algo y uno lo quiere copiar todo para que no se le vaya ni un punto ni una coma, y lo copia todo, pero después cuando la lee no lo entiende. Porque copió la letra, pero no la explicación. Entonces, prestar atención es el principio de la comunicación. Entonces, dice ahí también, escucha mis palabras. Y en este caso es importante la palabra de Dios. Dios quiere que le escuchemos. Y esa es una de las diferencias de mi persona antes de ser creyente y luego de ser creyente. A mí me dieron buena educación. Yo le doy gracias a Dios por mis padres, le doy gracias a Dios por mis abuelos, por mis tíos, porque me corregían y no siempre me daban los 5 cheles que yo estaba pidiendo. Me dirigían por el camino, no todo lo que yo decía era bueno, entonces me decían así, asao. Me enseñaban. Pero eso no significaba necesariamente que yo supiera la palabra de Dios, porque ellos tampoco la sabían. En mi casa el primero que se arrepintió, de acuerdo al término bíblico, fui yo. Entonces, en ese sentido, yo creía en Dios, lo respetaba mucho y sabía que la Biblia era la palabra de Dios, o por lo menos decía que la Biblia era la palabra de Dios, pero la respetaba tanto que no le ponía la mano. ¿Entiende eso? Entonces, ahí faltaba algo, porque cuando se escucha la palabra de Dios, Romanos 10:17 dice que viene como resultado la fe. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cómo me forjé una fe en Dios? Una fe con fundamento, una fe en la que puedo ver las obras de Dios en mi vida, fue cuando abrí mis oídos y mi corazón a la palabra de Dios. No solamente al consejo de mi papá y de mi mamá y de mis tíos, de mis abuelos, pero tuve que abrir también mi corazón a la palabra de Dios. Y entonces viene la fe que uno necesita.
Entonces hay que prestar atención y hay que comer las palabras de Dios. Ese es el consejo del apóstol Pedro que dice, deseen como bebés la leche espiritual de la palabra para que se fortalezcan. Y no solamente se la coman, dice a él, pero dice en el versículo 18, grato es retenerlas dentro de ti y tenerlas a flor de labio. La palabra de Dios no solamente es para escucharla, pero hay que retenerla. Y eso se consigue con lo que Jesucristo llamó ser discípulo. ¿Recuerdan? Antes de irse, él le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y hagan que discípulos de todas las naciones. Y cuando explica, cuando expande el concepto, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Esa es la esencia del discipulado. Es aprender lo que Jesús ha enseñado e involucrarme con esa enseñanza de manera tal que yo la viva. ¿Entienden eso? Entonces veo el fruto de la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. La fe comienza con una confianza, pero termina con una realidad. La fe en Dios. Así que cuando uno presta atención y uno escucha la palabra y las retiene adentro, entonces sale, dice ahí, a flor de labio. Fíjate cómo el proceso empezó recibiendo y luego entonces sale. Por eso la palabra dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Dependiendo de lo que llenemos nuestra mente y nuestro corazón, van a salir nuestras palabras. ¿Entiendes eso? Entonces, esos son los resultados de ese proceso. Son, número uno, uno comienza a confiar en el Señor. Tu vida es permeada por el deseo de Dios, por el corazón de Dios, por los propósitos de Dios. Entonces ponemos nuestra confianza no en carros y en caballos, no en dinero y en amigos, pero en el Señor que creó los cielos y la tierra. Dice el Salmo 146, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios, que hizo los cielos y la tierra. La confianza en Dios no es resultado de que yo digo sí, 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 no sí, sí, sí. Es que tengo que alimentar mi alma con la palabra de Él, con los testimonios de Él. ¿Y sabe lo que pasa? El versículo 21 dice que su palabra es para enseñarnos palabras ciertas y confiables. ¿Sabe lo que significa eso en otras palabras? La verdad, la verdad. Jesús mismo dijo, si comen mis mandamientos, si los guardan, serán mis discípulos y conocerán ¿qué? La verdad. Y la verdad los hará libres. Entonces, fíjate cómo todo esto que comienza por escuchar, por prestar atención, por comer unas palabras y meditarlas para retenerlas, de repente está dando un fruto. Y es que cuando hablamos, hablamos verdad. Palabras ciertas y confiables que terminan ayudándonos a ¿qué? A responder bien, a hablar bien. Fíjense, cualquiera piensa que hablar simplemente es un asunto de estudiar gramática, ¿verdad? Fonética.
vocabulario. No. Las palabras para el bien, el hablar para el bien, comienza alimentándonos bien, prestando atención a la palabra de Dios, haciendo ejercicios como discípulos para retenerla, para que salgan a flor de labio, cantarla como la cantamos en los cánticos aquí en la iglesia y donde quiera que estamos. Entonces el día de la crisis, de la pandemia, podremos decir: Jehová es mi guerrero, y cantar con grito de júbilo. Bendito sea su nombre para siempre. Así que, mis queridos amados, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, nosotros tenemos que pensar en toda la dinámica de nuestras vidas, de cómo obtenemos tiempos devocionales, de cómo tomamos lecciones de las Escrituras, de cómo venimos a escuchar la palabra en la iglesia, de qué libros leemos, cómo nos formamos como discípulos de Cristo, de manera tal que cuando hablemos para la necesaria edificación del oyente y no nos enredemos con nuestras propias palabras. Son para enseñarte palabras ciertas y confiables para que sepas responder bien a quien te pregunte. Amén. Inclina tu rostro ahí donde estás y habla con Dios y dile: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Dónde tú quieres que yo aplique esto? ¿Cómo comienzo? ¿Cuál es el primer paso de yo desarrollar esta dinámica, estos pasos para hablar verdad y responder bien? Te pido que me ayudes. Habla con el Señor. Dile: sé conmigo, alumbra mi entendimiento, úsame para bien, ayúdame a hablar bien en mis relaciones matrimoniales, ayúdame a hablar bien en la crianza de mis hijos, ayúdame a hablar bien en mis relaciones con los vecinos, ayúdame a hablar bien al momento de hacer negocios. Lléname de tu palabra y ayúdame a tener palabra de vida, palabra de verdad para enfrentar aún la muerte. Nos encomendamos en tus manos una vez más, Padre Celestial, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor.